¿Qué es la conciencia fonológica? Se refiere al conocimiento de que el habla se puede segmentar en unidades menores. Hay varios niveles de conciencia fonológica, dependiendo del cual sea la unidad de segmentación. Conciencia léxica, cuando las unidades son palabras. Conciencia silábica, cuando las unidades son sílabas. Conciencia intrasilábica, cuando son partes de la sílaba, como en el caso de la rima, y conciencia fonémica, cuando la unidad de segmentación es el fonema. Todas las estrategias que utilizamos en el área de conciencia fonológica nos permiten que nuestros hijos mejoren su lectura, y aquellos niños que vienen presentando problemas para leer, es necesario utilizar las estrategias de conciencia fonológica. Existen dos habilidades cognitivas básicas asociadas a la adquisición de la lectura, que son, número 1, el procesamiento fonológico, el conocimiento implícito o explícito que los niños tienen de la estructura de los sonidos de la lengua. Y el segundo es la velocidad de denominación, que es la capacidad de nombrar tan rápidamente como sea posible los estímulos visuales altamente familiares, tales como dígitos, letras, colores y objetos. Estas habilidades tienen una alta correlación con el progreso temprano de la lectura, del deletreo y de la escritura. Una de las preocupaciones de los padres cuando su hijo comienza el primer grado es que no lee. Pero les digo que hay un gran abismo entre preescolar y primaria. Los maestros de preescolar te dicen que ellos no les permiten enseñar a leer, ya que el niño debe pasar todo su proceso de desarrollo. Pasa 1 mes y medio de vacaciones y la maestra de primer grado les recibe con una pizarra un enunciado con la fecha, nombre del colegio y pregunta quién está leyendo. Los padres se preocupan al ver sus cuadernos y en muchas ocasiones esto trae la enseñanza de la lectoescritura de una manera desmotivante, porque el padre comienza a enseñarle con métodos que verdaderamente lo que hacen es aburrirlos y prácticamente sin nada de estrategia de conciencia fonológica, trayendo como consecuencia un mal proceso lector y posteriormente dificultades en el aprendizaje. Ahora bien, se puede caer entonces en lo que se llama el fenómeno de acelerar el proceso lector. Y es aquella madre que empieza a enseñar hasta 3 y 4 fonemas al día, de manera memorística, sin motivación, sin ni siquiera una bandeja de arena, sin manualidades, sin recorte de periódico, sin reconocimiento de las letras, sin estrategias de conciencia fonológica, llevando a ese niño a una desmotivación y a que te diga yo no quiero leer, yo no quiero hacer la tarea. Eso es lo que hace que prácticamente llevemos a ese niño a una posible dificultad de aprendizaje en todo su proceso educativo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en caer en este tipo de fenómeno, de acelerar un proceso que prácticamente era natural y usted lo está volviendo un proceso que se convierte en un dolor de cabeza para el niño y para usted. Así que voy a dejar un link de un artículo muy bueno acerca de lo que es el abismo entre preescolar y primer grado para que lo puedan leer y podamos verdaderamente entender lo que pasa en esta etapa. Vamos a hablar de cada uno de estos niveles y entre eso está la conciencia léxica, que está centrada en las palabras. La conciencia léxica es el ámbito de la conciencia fonológica que ayuda a comprender que el discurso hablado se divide en una unidad más pequeña que son las palabras. A su vez, la conciencia léxica es la capacidad para manipular las palabras como unidades del discurso. Ahora, ¿para qué sirve trabajarla y cómo hacerlo? La conciencia fonológica y también la conciencia léxica ayuda al desarrollo de la lectura y la escritura. En realidad, conciencia fonológica y lectoescritura se retroalimentan mutuamente. Pero en concreto, la conciencia léxica es clave para prevenir y en su caso rehabilitar los errores de unión y fragmentación de palabras que algunos niños cometen al escribir. Este tipo de errores consiste en unir las palabras al escribir o fragmentarlas de manera inadecuada. Cuando esos errores aparecen, las actividades de conciencia léxica deberían formar parte de la terapia. Ejercicios de conciencia silábica.
La primera es contar sílabas. Las palabras se van presentando con una dificultad creciente tanto en el número de sílabas como en la complejidad de la misma. Síntesis silábica, es decir, la palabra en forma separada y el niño debe unirla, como por ejemplo, estrella, y el niño debe saber que dice estrella. Luego tenemos decir palabras. En esta ocasión se presenta una sílaba inicial y tendrá que decir varias palabras que comiencen por esa sílaba. Omitir sílaba inicial, final o media, y una muy importante es la rima, donde se le coloca dos palabras y él debe decir si riman o no. Este trabajo se debe llevar a cabo entre los 3 a 5 años. Entre los niveles de la conciencia fonológica está trabajar la conciencia intrasilábica. El niño tiene la habilidad para segmentar una palabra o sílaba en ataque y rima. Es decir, es el conocimiento intrasilábico que se refiere a la habilidad para separar, para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de onset o ataque y rima o final. Y se da mucho en el preescolar cuando el niño puede reconocer si dos palabras terminan igual. Casa, masa. Le dice sí, terminan igual. Casa, perro. No terminan igual. Y se puede trabajar con canciones, con cuentos y permite que el niño discrimine auditivamente. Bueno, creo que uno de los talleres que en particular me llama mucho la atención porque es el que más veo en la consulta. Para el próximo taller se está preparando es conciencia fonológica y la dislexia. ¿Cómo podemos trabajar la conciencia fonológica en niños que tienen un diagnóstico de dislexia? Así que muchas gracias por haber participado y vamos a dar comienzo a las preguntas.